Bien, doctor. ¿Y todo eso qué prueba? Preguntó el señor Ledru. Pues que los órganos que transmiten al cerebro las percepciones del cuerpo pueden desordenarse por diversas causas, hasta extremos de ofrecernos un espejo falso. Entonces vemos y oímos cosas que no existen, ni más ni menos. Pero suceden otras que dejan un rastro, ciertas profecías que se cumplen. Intervino el señor Lenoir con la cortedad de un sabio de buena fe. Si no, amigo, ¿cómo explicaría usted que golpes dados por espectros, por sombras, hayan logrado producir marcas oscuras en el cuerpo de quien lo recibió? ¿O que una visión haya podido 10, 20, 30 años antes revelar un suceso futuro? Lo que no existe puede dañar a lo que existe o anunciar lo que vendrá. Se refiere quizá a la visión del rey de Suecia, dijo el doctor. No, a la que yo mismo he visto, afirmó Lenoir. ¿Usted? Yo. ¿Dónde y cuándo? En Saint-Denis, en 1794, cuando las profanaciones de sepulcros. Ah, sí, escúchelo, doctor, dijo el señor Ledru. Dígame pues. Vamos por partes. En el 93, es decir, un año antes, me nombraron director del Museo de Monumentos Franceses y en calidad de tal asistí a la exhumación de los cadáveres de la abadía de Saint-Denis, a la que los patriotas llamarían después Franciade. Han pasado 40 años y creo que ya puedo contar los extraños casos que caracterizaron esa profanación. La aversión que el rey Luis XVI llegó a inspirar al pueblo, y para la que no bastó el cadalso del 21 de enero, había alcanzado también a los reyes de su dinastía. Quisieron perseguir a la monarquía hasta sus orígenes, a los monarcas hasta sus sepulcros y echar al viento las cenizas de 60 reyes. Y contó también la curiosidad de ver si los grandes tesoros que se suponían encerrados en algunas de esas tumbas estaban tan en buen estado como se decía. El populacho se precipitó, pues, hacia la abadía y del 6 al 8 de agosto fueron destruidos 51 sepulcros. La historia de 12 siglos. El gobierno decidió entonces regularizar aquel expolio, registrar por su cuenta las tumbas y heredar a la monarquía que acababa de desaparecer con Luis XVI, su último representante. Fue una aniquilación de hasta el nombre, hasta el recuerdo, hasta los esqueletos reales. Se trataba de tachar de la historia 14 siglos de realeza. Pobres locos, que no entienden que los hombres pueden cambiar el porvenir, pero nunca el pasado. Se había dispuesto en el cementerio anejo a Saint-Denis una gran fosa común, a semejanza de la de los pobres, y allí, sobre un lecho de cal, debían ser arrojados, como un muladar, los huesos de quienes habían hecho de Francia la primera de las naciones, desde Dagoberto a Luis XV. Fui designado inspector de excavaciones y ese cargo era un gran medio para salvar una multitud de cosas preciosas, de modo que lo acepté. El sábado 12 de octubre, en tanto se instruía el proceso de la reina, hice abrir el Panteón de los Borbones por el lado de las criptas y comencé por sacar el féretro de Enrique IV, asesinado el 14 de mayo de 1610 a los 57 años de edad. Su estatua en el Puente Nuevo, obra maestra de Juan de Bolonia y de un discípulo suyo, había sido ya fundida para acuñar monedas. Pero el cadáver real estaba espléndidamente conservado y los rasgos de la cara, perfectamente reconocibles, eran los que han consagrado el amor del pueblo y el pincel de Rubens. Cuando se le vio, fuera ya de la tumba, surgir a la luz, envuelto en su sudario, cundió una gran emoción y el grito de ¡Viva el Rey IV!, tan popular en Francia, casi sonó instintivamente bajo las sombrías bóvedas. Cuando vi estas muestras de respeto, y hasta podría decir de afecto, hice poner el cuerpo de pie, apoyado en una de las columnas del coro, y todos pudieron acercársele y contemplarlo. Enrique IV iba vestido como en vida, con un jubón de terciopelo negro sobre el que destacaban blancas mangas, calzas semejantes al jubón, medias de seda de igual color y zapatos de terciopelo.
Sus hermosos cabellos encanecidos seguían formando una aureola en torno a su cabeza y la poblada barba nívea cayendo sobre el pecho. Se inició entonces una interminable procesión, como hacia el relicario de un santo. Las mujeres se acercaban a tocar las manos del buen rey y otras hacían hincarse a sus hijos, murmurando en voz baja: «Ah, si él viviera, Francia no se vería así, ni el pueblo tan desdichado». Y hubieran podido añadir: «ni tan feroz, porque lo que crea la ferocidad del pueblo es el infortunio». El desfile se prolongó desde el sábado 12 hasta el lunes 14 de octubre, día en que se reanudaron las excavaciones después de la comida de los obreros, es decir, sobre las 3 de la tarde. Después del de Enrique IV, el primer cadáver que salió a la luz fue el de su hijo Luis XIII. Las facciones de la cara estaban borradas, pero aún era posible reconocerlo por su bigote. Luego vino Luis XIV, identificable por sus grandes rasgos, típicos de los Borbones, aunque ahora negros como la tinta. Y le siguieron, sucesivamente, María de Medici, segunda esposa de Enrique IV, Ana de Austria, que lo fue de Luis XIII, María Teresa, de Luis XIV y el Gran Delfín. Todos los cuerpos estaban corrompidos, aunque solo el del Gran Delfín se hallaba en estado de putrefacción líquida. El martes prosiguieron las exhumaciones. Enrique IV seguía allí, de pie, apoyado en la columna y asistiendo impasible a todo aquel sacrilegio que se cumplía a la vez sobre sus antecesores y su descendencia. El miércoles 16, y en el momento justo en que era decapitada María Antonieta en la Plaza de la Revolución, es decir, a las 11 de la mañana, se extraía del Panteón Borbónico el féretro de Luis XV. Según la antigua costumbre del ceremonial francés, estaba a la entrada del Panteón como aguardando a su sucesor, que ya no debía ir a reunirse con él. Suspendieron el féretro, se lo llevaron y lo abrieron en el cementerio junto al borde de la fosa. Al principio, bien envuelto en vendas, el cuerpo parecía entero y conservado, pero luego apareció corrompido y escapó de él tal olor que hubieron de ser quemadas varias libras de pólvora para purificar el aire. La fosa recibió inmediatamente lo que quedaba del héroe del Parque de los Ciervos, del amante de la señora de Châteauroux, de la Pompadour y la Dubarry, y caído ya sobre un lecho de cal viva, se recubrieron con más cal viva aquellos impresionantes restos. Yo me había quedado el último para hacer quemar los artificios y echar la cal, cuando oí en la iglesia un enorme alboroto. Entré enseguida y vi a un obrero que se debatía entre sus camaradas mientras las mujeres lo señalaban y amenazaban. El desdichado había abandonado su triste trabajo para ir a presenciar un espectáculo aún más triste, el de la ejecución de María Antonieta. Luego, como embriagado por sus propios gritos y por la vista de la sangre vertida, había vuelto a la abadía y, acercándose a Enrique IV, apoyado en su columna y rodeado aún de admiradores, casi diría de devotos, vociferó: «¿Y para qué sigues tú aquí en pie cuando les están cortando la cabeza a los reyes en la Plaza de la Revolución?». Y haciéndole de la barba con la mano izquierda, se la había arrancado, mientras abofeteaba con la derecha al cadáver real, que cayó al suelo con un ruido seco semejante al de un saco de huesos. Una enconada general protesta se elevó al instante. Con cualquier otro rey aún hubiera podido permitirse semejante ultraje, pero inferírselo a Enrique IV, el rey del pueblo, era como inferírselo al pueblo mismo. El obrero en cuestión corría, pues, gran peligro cuando acudí en su ayuda. Él lo comprendió enseguida y se puso bajo mi protección. Pero, aún no retirándosela, quise dejarle bajo el peso de la infame acción que había cometido. «Muchachos», les dije a los obreros, «dejad a este miserable, que aquel a quien ha insultado está en muy buena posición allá arriba como para conseguir de Dios que lo castigue según merece». Y luego, tras haber recobrado la barba que le había arrancado al cadáver y que seguía en su mano izquierda, le eché de la iglesia y le anuncié que ya no se contara entre los hombres a quienes yo empleaba. Las amenazas y las voces de sus compañeros lo persiguieron hasta la calle.
Temiendo algún nuevo desacato contra el buen rey, ordené que fuera también llevado a la fosa común, hasta la que le siguieron las demostraciones de respeto. En lugar de ser lanzado como los demás al osario real, fue bajado suavemente, tendido con cuidado en uno de los ángulos, y una capa de tierra, no de cal, fue piadosamente derramada sobre él. Concluida la jornada, los obreros se retiraron y quedó solo el guardián, un hombre valiente de veras, al que yo había destinado allí en evitación de algún asalto nocturno por fanatismo o codicia. Este hombre dormía de día y velaba de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Pasaba la noche de pie y se paseaba para calentarse, o permanecía sentado junto a una pequeña hoguera al pie de una columna próxima a la puerta. Todo en la abadía ofrecía la imagen de la muerte, y la devastación la subrayaba. Las sepulturas abiertas, con las losas apoyadas en la pared, las estatuas rotas cubriendo el pavimento, desenrejados los ataúdes de quienes creían no tener ya que rendir más cuentas que las del juicio final. Todo, en fin, predisponía a los espíritus elevados a la meditación y a los débiles al terror. Por suerte, el guardián no era un espíritu, sino una materia organizada. Miraba todo aquello con la misma mirada que hubiera echado sobre un bosque talado o un campo segado, y su única preocupación era la de contar las horas de la noche en la voz monótona del reloj, lo único vivo con él en el desolado templo. Al sonar la medianoche, y cuando aún vibraba la última campanada por las oscuras profundidades de la iglesia, el guardián oyó grandes gritos en el cementerio, llamadas, gemidos, angustiosas lamentaciones. Después del primer momento de sorpresa, el hombre se armó de un pico y se acercó a la puerta que comunicaba la iglesia con el cementerio. Pero al abrirla, y cerciorado de que aquellos gritos provenían de la fosa de los reyes, no se atrevió a seguir adelante. Volvió a cerrar la puerta y fue hasta mi alojamiento a despertarme. En principio me negué a creerlo. ¿Cómo podía quejarse alguien en la fosa real? Mas como habitaba justamente frente a la abadía, el guardián me abrió la ventana y, entre el silencio únicamente turbado por el viento de otoño, creí oír, en efecto, largos lamentos que no eran los del aire. Me levanté y acompañé al hombre a la iglesia. No más llegar y cerrar la puerta principal tras de nosotros, oí con toda claridad los gemidos de que me había hablado. Y, efectivamente, procedían del camposanto. Encendimos 2 antorchas y nos encaminamos a la puerta que daba al cementerio y que, mal cerrada antes por el guardián, se había entreabierto y nos enviaba una corriente helada que nos apagó las antorchas 2 veces. Comprendí que, apenas traspasásemos la puerta, cesaría ese problema, y reforcé las luces con las de una linterna cuya llama sobrevivió al apagársenos por tercera vez las de las teas. Una vez franqueado el breve pasadizo, las hice encender de nuevo y esta vez las respetó el viento. Los clamores, en tanto, habían ido bajando de tono, y al llegar nosotros al borde de la fosa se habían extinguido casi del todo. Movimos las antorchas sobre el enorme hoyo y, entre las osamentas, sobre aquella capa de cal y tierra, distinguimos algo que se agitaba confusamente, algo que parecía un hombre. ¿Qué pasa? ¿Y quién es usted?, pregunté a esta especie de sombra. ¡Ay!, se quejó. Soy el que abofeteó a Enrique IV. Pero, ¿cómo estás ahí? Señor Lenoir, sáqueme primero de aquí, sáqueme, por Dios, y luego lo sabréis todo. En cuanto el guardián de los muertos se convenció de que teníamos que habérnosla con un vivo, su terror se esfumó. Había preparado ya una escalera y la mantenía enderezada, esperando mis órdenes. Hice que la bajase hasta la fosa y dije al obrero que subiera. Se arrastró hasta su pie, pero al llegar hasta ella, cuando ya tenía que incorporarse y subir los peldaños, supo dolorosamente que tenía rotos un brazo y una pierna. Una cuerda con un lazo corredizo que el caído se pasó por debajo de los brazos, unos esfuerzos por su parte y otros por la nuestra, y conseguimos por fin sacar aquel vivo de la compañía de los muertos.
Apenas consumado ese trabajo y fuera ya el hombre de la fosa, se nos desvaneció. Lo llevamos junto al fuego, en la iglesia. Lo tendimos en una poca de paja y mandé al guardián a por un cirujano. Ambos se presentaron antes de que el herido hubiese recobrado el conocimiento y cuando abrió los ojos ya estaba mediada la cura. Después de despedirse el médico, y como quería saber cómo diablos había ido el profanador a dar a la tumba real, hice salir a su vez al guardián, quien, por otra parte, no quería más que ir a acostarse después de las conmociones de semejante noche. Así pues, me quedé solo junto al obrero y, sentándome en una piedra junto al fuego y a él, le pedí entre aquellas semitinieblas que me contase todo lo que le había sucedido. Dentro de su estado convulso, alucinado por el espanto y la fiebre, el hombre se explicó cumplidamente. Su despido no le había preocupado. Tenía algo de dinero en el bolsillo. Sabía que con él nada podía faltarle y, al dejar Saint-Denis, se metió en una taberna donde empezó a dar cuenta de una botella. Pero al tercer vaso, había visto entrar al tabernero. «Hey, tú, ¿ya has terminado de beber?», le dijo este. «¿Por qué?», contestó el obrero. «Porque he oído decir que eres tú quien le dio una bofetada a Enrique IV». «Ah, sí, fui yo», dijo el cliente insolentándose. «¿Y qué?». «Que no quiero servirle a un canalla semejante, capaz de atraer cualquier maldición sobre mi casa». «¿Tu casa? ¡Tu casa! Esta es una casa de todo el mundo, y si te pago puedo estar aquí». «Sí, pero no vas a pagar». «Ah, ¿no? ¿Y por qué?». «Porque no quiero tu dinero, guárdatelo. Y si no pagas, no estás en tu casa, sino en la mía, y tengo derecho a ponerte en la puerta». «A ver si tienes fuerza». «Pues por si no la tengo, llamaré a mis mozos». «Anda, llámalos a ver qué pasa». Y el tabernero hizo una llamada. 3 mocetones ya prevenidos habían entrado al oír su voz, cada cual con un buen garrote, y el obrero, pese a sus ganas de resistir, se vio forzado a retirarse sin decir palabra. Después de abandonar la taberna, el hombre había errado por la ciudad y entrado a la hora de la cena en casa del mesonero, donde, con otros camaradas, tenía por costumbre ir a cenar. Acababa de tomar la sopa cuando entraron otros obreros que venían de despachar su jornada y que, al verle, no pasaron de la puerta. Llamaron al patrón y le dijeron que, si aquel sujeto seguía comiendo allí, ellos dejarían de pisar su casa del primero al último. Pero el mesonero le sabía mal echar al hombre así como así, y preguntó al grupo qué había hecho como para merecer tal reprobación. «Él es el que le dio la bofetada a Enrique IV». «¡Ay, fuera de aquí, entonces!», dijo el del mandil, dirigiéndose a él, «y que lo que has comido te sirva de veneno». Todavía menos posibilidades de resistencia había allí en la taberna, de modo que el hombre se levantó y se fue amenazando a sus compañeros, quienes se apartaban a su paso, quizá menos temerosos de sus amenazas que de su profanación de la mañana. Lleno de rabia, el obrero vagó parte de la noche por las calles de Saint-Denis y luego, hacia las 10, se encaminó a su casa. Contra la costumbre, las puertas estaban cerradas. Llamó vigorosamente y el hospedero apareció por una ventana. Como la noche estaba oscura, no podía reconocerlo. «¿Quién es?». El obrero dio su nombre. «Ah, ya. El que le dio una bofetada a Enrique IV. Espera». «¿Qué es lo que tengo que esperar?». Un paquete caía allá a sus pies. «¿Y qué es esto?». «Todo lo tuyo». «¿Cómo que todo lo mío?». «Sí, y vete a dormir donde te dé la gana. No me apetece que mi casa se me caiga sobre la cabeza». Enfurecido, el obrero agarró un adoquín y lo estrelló en la puerta. «Espera otro poco», dijo el hospedero. «Voy a despertar a tus camaradas y ahora verás». El obrero comprendió que no le convenía esperar. Se retiró también de allí y, dando como a 100 pasos con una puerta abierta, entró en un cobertizo bien provisto de paja. Se tendió sobre ella y se durmió. Cerca de la medianoche creyó sentir que alguien le tocaba un hombro.
Se despertó y vio ante él una vaga forma blanca de mujer que le hacía señas de que la siguiese. Estaba claro. Debía de ser una de aquellas desgraciadas que tienen siempre un albergue y placer que brindar al que puede pagarlos. Y como el hombre disponía de dinero y prefería pasar la noche bajo techo y en una cama, se levantó, salió del cobertizo y la siguió. La forma blanca bordeó durante un trecho las casas del lado izquierdo de una gran calle. Luego la atravesó y tomó una callejuela sin dejar de hacerle espaciadas señas al obrero. Este, conocedor ya de tales callejas y manejos nocturnos, continuó en pos de la mujer. Pero la callejuela daba al campo. Pensó entonces que ella viviría en una casa aislada y la siguió de nuevo. Algo más allá, atravesaron un muro por una grieta y de repente, al levantar los ojos, el hombre vio ante él la vieja mole de la abadía de Saint-Denis con su gran campanario y algunas de sus ventanas bajas débilmente iluminadas por el fuego junto al cual velaba el guardián. Buscó con la mirada a la mujer que había desaparecido y se encontró en el cementerio de la abadía. Quiso entonces retroceder, pero junto a la grieta de entrada, oscura y acusadora, con un brazo extendido hacia él, creyó ver la figura del rey Enrique IV. El obrero comenzó a retroceder de espaldas. La turbia efigie a seguirlo y al cuarto o quinto paso, la tierra falló bajo un pie del hombre que fue a parar a la gran fosa. Percibió entonces que todas las sombras reales, predecesoras y descendientes del monarca injuriado por él, alzaban sobre él justicieras manos y dicterios, a cuyo contacto, pesado como el plomo y quemante como el fuego, sentía quebrarse sus miembros, uno tras otro. Esos fueron los momentos en que sonó la medianoche y el guardián oyó sus gritos. Aquí, dijo Lenoir, concluyó el obrero su agitado relato. Hice cuanto pude para tranquilizarle y más tarde para atenderle. Sin embargo, todo resultó inútil. Fue aceleradamente perdiendo la razón y al cabo de 3 o 4 días se fue de este mundo implorando perdón a gritos. Ah, muy interesante, comentó el doctor. Pero si he de decirle la verdad, no veo predicciones por ninguna parte. Obsesionado por cuanto le ocurrió durante el día, despierto, sonámbulo o quizá bebido, su obrero entró de algún modo en el cementerio. No vio la fosa y en su caída se rompió el brazo y la pierna. Así que la predicción realizada de que me habló usted no la encuentro por más que la busco. Conforme, doctor, dijo Lenoir. Pero espere un momento. La historia que le he contado y que estoy de acuerdo con usted no es más que un hecho real, nos lleva ahora a la predicción de que le hablé, a la que tengo realmente por un misterio, y cuyo protagonista no fue el obrero aquel, sino el guardián nocturno. ¿Qué? ¿Cómo? Permítame alargarme un poco más. Hacia el 20 de enero de 1794, y después de la demolición de la tumba de Francisco I, se exhumó a la condesa de Flandes, hija de Felipe el Largo. Las 2 últimas tumbas reales que quedaban por vaciar, ya que se seguía ignorando la situación del sepulcro del cardenal de Retz, quien, según se decía, también había sido enterrado en Saint-Denis. A esas alturas, todas las fosas habían sido clausuradas de nuevo, la de los Valois, la de los Carlos, y solo faltaba el panteón de los Borbones, que debía ser cerrado el día siguiente. El guardián pasaba su última noche en la abadía, donde, como en realidad no quedaba ya nada que guardar, se le había permitido que durmiese, dispensa de que él hacía buen uso. Pero esa última medianoche le despertaron de golpe la música del órgano y graves cantos religiosos. Se incorporó frotándose los ojos y volvió la cabeza hacia el coro, de donde procedían aquellas voces. Vio entonces, sorprendido, las sillas del coro llenas de religiosos. Vio un arzobispo oficiando en el altar mayor. Vio una capilla ardiente y bajo ella el gran paño mortuorio que, por lo general, solo recubre los cuerpos de los reyes. La turbación del vigilante nocturno no le impidió notar que, en el momento de despertarse, concluía la misa y daba comienzo al ceremonial del entierro.
cetro, corona y mano de la justicia, colocados sobre un almohadón carmesí, fueron entregados a los heraldos, quienes los presentaron a 3 príncipes. Una vez que estos los tomaron, los gentilhombres de cámara, deslizándose más que andando, cargaron sobre sí el cadáver cubierto y lo trasladaron al Panteón de los Borbones, único que permanecía abierto. El jefe de armas y otros 5 heraldos intervinieron entonces en la sombría pompa del funeral. Desde el fondo del panteón, el jefe de armas llamó solemnemente a los heraldos, uno a uno, y ellos fueron bajando las espuelas, los guanteletes, el escudo, el casco, la cota de mallas. Luego fue llamado el primer mayordomo que llevó el estandarte. Los capitanes de suizos, arqueros de la guardia y 200 gentilhombres de la casa, el gran escudero que aportó la espada regia, el primer chambelán con la enseña de Francia y el gran mayordomo, ante el que desfilaron todos los demás, arrojando en el panteón sus bastones blancos y saludando a los 3 príncipes portadores de los emblemas reales, quienes por fin cerraron el desfile. Entonces, el jefe de armas gritó por 3 veces: «¡El rey ha muerto! ¡Viva el rey!». Y un heraldo que había permanecido en el coro repitió desde arriba el triple vítor, mientras el gran chambelán rompía su vara en señal de que la casa real había sido rota y de que los oficiales del rey podían apelar. Inmediatamente resonaron las trompetas y el órgano alzó su poderosa voz. Luego, en tanto las trompetas seguían poblando el aire, aunque cada vez más débilmente, y el órgano gemía en voz baja, las luces de los cirios palidecieron. Se fueron diluyendo las figuras de todos los asistentes y con un último languidecimiento de la música, todo se esfumó. Al día siguiente, y bañado en lágrimas, el guardián contó los funerales reales que había presenciado y a los cuales él, un pobre diablo, había asistido solo, jurando y perjurando en consecuencia que las coronas injuriadas serían devueltas algún día a su lugar y que, pese a los decretos de la Convención y las tareas de la guillotina, Francia volvería a ver una monarquía nueva y Saint-Denis otros reyes. Esta predicción le valió la cárcel y casi el patíbulo al infeliz que 30 años más tarde, o sea, el 20 de septiembre de 1824, y justo tras la última columna de la abadía, donde había tenido su visión, me decía tirándome de la levita: señor Lenoir, ¿ve cómo no me engañaba cuando le dije que nuestros reyes volverían a Saint-Denis? Y eso me lo decía en el momento en que estaba enterrando en la abadía a Luis XVIII, con todo el ceremonioso ritual que el hombre había visto practicar allí mismo por primera vez 30 años antes. Así pues, doctor, concluyó Lenoir, ¿podría usted darnos para esto una explicación tan convincente como la de antes? Me parece que no.